Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Estamos, como todas las noches, con Alexandra Ames, Paolo Benzi y quien les habla, David Rivera, para comentar lo más importante de hoy. Hoy nos toca comentar lo de hoy y también lo que ha pasado el fin de semana, porque el fin de semana ha estado nutrido de información relevante sobre lo que esperamos todos, que es la definición del gabinete y el mensaje del 28 de julio del presidente electo Pedro Castillo. Queremos comenzar por la elección de la mesa directiva hoy en el Congreso. Ganó la lista 2, liderada por Acción Popular e integrada por Alianza por el Progreso, Podemos Perú, y se me está pasando uno más. Pero bueno, ganó la lista liderada por Acción Popular. Hubo 50 votos en blanco porque la lista, entre comillas, oficialista, fue desembarcada durante la mañana. Esta lista donde estaba Somos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, tiene a 3 congresistas morados que no son bancada, por ser solamente 3, se requieren 5 para ser bancada. Y al haberse presentado como bancada, el Congreso decidió sacarlos. No conozco los términos legales, me parece poco democrático, simplemente por apreciación. No sé cuán estrictos han sido o si el reglamento era tan específico sobre el tema, pero lo que queda claro es que el partido de gobierno perdió por no tener un sentido de realidad, ¿no? Hace 2 semanas yo creo que ya nos había sorprendido a todos que hubiese movimientos dispuestos a formar una lista multipartidaria integrada por Perú Libre, e incluso en ese momento podía ser presidida por Perú Libre, pero claro, pretendieron que estuviese el hermano de Cerrón liderando la lista, pretendieron de todas maneras presidirla, y fueron perdiendo a sus potenciales aliados, entre ellos Podemos Perú, que inicialmente había abierto la puerta a estar con ellos, incluso a PP. Y finalmente perdieron, Acción Popular preside ahora la mesa, y yo solo espero que, por el bien del país, Pedro Castillo, que esto que ha pasado hoy día con la mesa directiva, sea una señal para Pedro Castillo de qué puede pasar con su gobierno si él seguía por los caprichos de Vladimir Cerrón y Perú Libre. Cierro con este tema. El fin de semana, Cerrón, en el Congreso de Perú Libre, dio un discurso político bastante fuerte, ha sido sorpresivo para muchos, aunque se reafirmen muchas cosas. Debo decir que, sin embargo, a mí Cerrón me parece uno de esos políticos que tiene las cosas más claras que la mayoría de políticos peruanos, en términos de la importancia de tener a la población de su lado para hacer reformas, ¿no? Y la importancia que juega un partido político para conseguir eso. En esa misma línea, como el gobierno y el partido político son dos patas o herramientas del mismo objetivo. El gran problema con Cerrón es qué cosa quiere hacer con ese poder, ¿no? Él quiere llevarnos a un modelo que todos sabemos que ha fracasado, pero políticamente la tiene clara, y de hecho lo que buscó fue definir y decir abiertamente cuál tenía que ser la línea del gobierno de Pedro Castillo, porque si no, el partido lo iba a enderezar. El problema con esa posición es que ya hizo que Pedro Castillo perdiera la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo han visto ustedes lo que ha pasado? Paolo, dale tú. Yo creo que hay dos formas de ver esto, ¿ya? Es decir, todo el proceso, no solamente la elección de la mesa directiva que preside AP, que bueno, ya, otra mesa más directiva que preside AP, vamos a AP en el Congreso para mí no es... ¡Qué miedo! No es, sí, exacto, es miedo, ¿no? Pero yo me quiero remontar un ratito antes a la votación para que no se acepte la lista 3, cuando finalmente decidieron que no se acepte la lista 3. 79 congresistas votaron en contra de que se acepte la lista 3, la lista de Perú Libre, la que fue finalmente desembarcada. ¿Cuántas, Entonces, perdón? 79 congresistas votaron en contra de que se acepte la lista 3. Es decir, por 79 votos la lista 3 no fue aceptada, no entró a carrera. Entonces simplemente fueron la 1 y la 2. Entonces eso se puede ver de dos formas. Puede ser que a la oposición le faltan unos cuantos votos para vacar a Castillo si es que quiere hacerlo,
o puedes decir que Castillo tiene 51 votos, que son todos los demás votos del Congreso, para impedir la vacancia. 51 votos no son pocos votos. Si no me falla la memoria, y aquí ese el dato no lo tengo claro en la cabeza, pero si no me falla la memoria, es bastante más que lo que tuvo PPK durante sus años de gobierno contra el fujimorismo. Es decir, PPK no tenía 51 votos, ni los 50 que votaron en blanco al final en la elección de la mesa directiva en el Congreso. Corrígeme, David, tú estuviste mucho más metido ahí, pero yo lo que entiendo es que PPK estaba absolutamente indefenso. Lo mismo Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra lo vacan porque Vizcarra no tenía votos. Yo creo que lo que está mostrando la votación de hoy es que Castillo no está tan cerca de ser vacado como creemos como creíamos que estaba, ¿no? Creo que por lo menos va a tener, si es que el Congreso lo quiere vacar, va a tener que hacer un trabajo político al menos de entrar a esos 50 votos en blanco, entrar a esos 51 votos que no quisieron a la lista 3, mejor dicho, que querían, perdón, que la lista 3 sí participara, etcétera. Entonces, yo hago la primera lectura ahí. Hay una equivalencia de fuerzas en el Congreso mucho más beneficiosa para el Ejecutivo que en los últimos 2 gobiernos. Igual creo que Castillo no se está dando cuenta de que Cerrón va a ser la razón por la que probablemente lo van a vacar si es que lo terminan vacando. Cosa que para mí sería, como ya les dije 20 veces, el camino ideal. Y además con los nombres de gabinete que estamos viendo, aún más ideal. Pero bueno, ojalá, digamos, que se haga con razón justificada. Pero creo que él no se está dando cuenta de que su gran piedra en el zapato con el Congreso se va a llamar Vladimir Cerrón. No porque Vladimir Cerrón sea objetivamente, que lo es, moralmente malo, sino porque va a ser la gran excusa que van a necesitar los congresistas para jalarse de ese grupo de 50, 51 que están al otro lado, a los que necesitan para vacarlo, ¿no? Que son, entiendo, necesitan 8 votos más, una cosa así para la vacancia. De los 79 necesitan 8 votos más para la vacancia, ¿no? Entonces yo creo que Vladimir Cerrón va a ser la excusa que va a terminar haciendo que gente de Perú, por ejemplo, o que gente, incluso los mismos morados, aunque no lo sé, pero bueno, incluso los mismos morados puedan pasarse al lado de querer vacar a Castillo, ¿no? Entonces, ahí está un poco, yo creo, porque yo creo que la mesa directiva en sí misma es importante, pero también lo que hace es darte una muestra de cómo están equiparadas las fuerzas en el Congreso. Y ojo, es importante y no es menor que Montoya no haya ganado la presidencia. Y es importante y no es menor que 2 votos de Renovación Popular no hayan votado por Montoya, según informa Martín Hidalgo, ¿no? ¿Por qué? Porque Montoya es el típico líder que es tan duro, pero tan duro dentro de su agrupación que genera inmediata disidencia. Entonces yo creo que esos 2 votos lo que le están diciendo al resto de votos de Renovación Popular es, ojo, se puede estar en contra de Montoya. Cualquier cosa, digamos, ya nosotros ya lo estamos haciendo, ¿me entiendes? Montoya no tiene autoridad sobre nosotros, eso es importante. Sí, me quedo con esto último porque ya el congresista Héctor Valer había dado a entender algo así cuando habló de la exclusión que lo hicieron, ¿no? De formar parte de esta bancada. Él comentó que no era el único que pensaba de esta manera. Entonces, seguramente Renovación Popular, es lo que me parece que va a suceder, va a ir quedándose sin allegados, digamos, en tanto Montoya, pues, no busque sus propios consensos internos, ¿no? Que me parece que no lo está trabajando. Y desde el lado de Pedro Castillo, de acuerdo, Paolo, con lo que dices de que no está tan solo como parece, ¿no? Así es. Creo que es un buen punto de partida y a ir viendo con qué partidos políticos puede empezar a hacer ciertos consensos, digamos, o ciertas negociaciones para trabajar en conjunto, e incluso con Acción Popular, ¿no? Porque Mari Carmen Marín representa a una facción de Acción Popular que no estaría necesariamente a favor de un cambio de la Constitución o del cambio del modelo económico, pero dentro del propio Acción Popular también puede encontrar gente que se puede aliar a la agenda de gobierno de Castillo, ¿no? En todo caso, recordemos pues que en el Perú, con el sistema de partidos que tenemos, pues no hablamos de 10 bancadas, sino más bien de 130 individuos con quien hay que negociar, cada uno es su propio mundo, ¿no? Entonces, eso lo hace más complicado, evidentemente, menos institucional, ¿no? Más informal, pero yo creo que ahí Pedro Castillo tiene un buen punto de partida para empezar a construir estas negociaciones que van a tratar de hacerse, y la gobernabilidad, pues, que todo el mundo está preocupado en la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Creo que habíamos perdido de vista los riesgos de gobernabilidad dentro del propio Congreso, ¿no? Pero bueno, nada, esperemos pues que esta sea una mesa directiva
que haga un trabajo justo, ¿no? Y esta relación tóxica, como yo le digo, de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Parlamento, de las amenazas de vacancia, de cierre del Congreso, evidentemente no pueden seguir existiendo, pero lamentablemente están todavía ahí y pareciera que ya hemos instaurado esta práctica institucionalizado, ¿no? Como que ya la hemos institucionalizado, entonces eso sí me preocupa mucho, a diferencia tuya, Pablo, que quieres que vaquen a Castillo, ¿no? Pero todo va a depender de Cerrón, no sé si eso ya lo puedo comentar después cuando hablemos del IEP. Sí, todo va a depender en realidad de Castillo. Sobre lo que dices, Paolo, claro, es cierto lo que dices, pero digamos, Perú Libre ha perdido territorio en 10 días. Digamos, hasta hace 10 días más bien, sus posibles aliados eran más y ahora se quedó, ¿no? O sea, sí, Pero si eran nos dejamos reales, guiar David, David, ¿eran reales esos pero, aliados? no, pero es como los de acá también. O sea, no, o sea, los de Somos Perú y los morados también depende, como tú dices, en realidad, o sea, de qué cosa vaya a hacer Castillo con su gabinete y con sus primeras medidas. Si el gabinete está marcado nuevamente por la posición de Cerrón, como la que quiso tener la presidencia del Congreso con su hermano, Somos Perú, los morados se van a bajar del coche. Y yo diría que en un momento determinado, hasta Juntos por el Perú tendría que pensarse qué cosa hace un gobierno así. Sí. Ahora, eh, ya entra, o sea, claro, entonces, claro, todo es relativo, digamos, ¿no? Pero también es cierto que Somos Perú va a arrancar dolido por lo que les han hecho y los morados, y por lo tanto van a estar más pegados hacia digamos, a tratar de darle viabilidad al gobierno de Castillo, o en cualquier caso, a que no se cometa un atropello y que lo quieran vacar si es que no hay una razón que lo justifique. Y eso es un buen punto de partida. Incluso pueden haber, en línea con lo que decía Alexandra, pueden haber incluso congresistas de Renovación Popular que se opongan a un atropello, ¿no? A buscar cualquier excusa para vacarlo. Montoya es realmente un líder pésimo. Ayer lo escuchaba en televisión hablando en las entrevistas y parece, es un milico, pues es un milico, pero además, ya que los milicos de Hitler eran más flexibles que él. Es realmente cerrado, ¿no? No entiende razones. Él tiene la razón, él solamente es de derecha y nadie más. Y solamente para entrar a este tema relacionado que tiene que ver con Cerrón, hablemos de lo del Congreso, ¿no? El Congreso partidario. Cerrón, en su línea, lo que no, yo vi el video de Cerrón, pero no he visto, no hay, y también he consultado, no hay ningún video sobre Castillo. Pero supuestamente o en teoría, Castillo dijo, no es que lo dijo muy enfáticamente, pero lo llegó a decir, que una cosa era el partido y otra cosa era el gobierno, como intentando marcar cierta distancia. Entonces uno podría pensar, ok, entonces Castillo sí está marcando diferencias del partido. Pero cuando uno mira los nombres que se vocean para el gabinete, entre ellos Nájar como primer ministro, todo eso entra en duda, ¿no? Tal Pero cual. es que ahí está el tema, ¿no? Yo no, o sea, lo he estado pensando en profundidad, no adelantaría opinión sobre cuánta es la influencia de Cerrón en Castillo hasta ver los nombres del gabinete, porque hasta las propias listas de transferencia han sido cambiadas y recambiadas, han entrado nombres, han salido nombres, finalmente Frank está a la cabeza de Economía, cuando no estaba, en la lista que fue la Contraloría. Entonces, yo esperaría ver el gabinete de Castillo y va a ser clave entender en ese gabinete si es que hay presencia de Cerrón, mejor dicho, ver en ese gabinete si es que hay presencia de Cerrón, porque si no hay presencia de Cerrón, para mí sí sería, o hay una presencia menor, pues con un par de ministerios no tan claves y cruciales, para mí sí sería indicativo claro de que todo este show que está armando Cerrón diciendo que el partido lo va a enderezar al presidente y tuiteando y hablando de Frank y diciéndole Chicago Boy, es el grito desesperado de una persona que siente que él debería tener más poder del que realmente tiene. Entonces, y si no es así, digamos, si el gabinete es un gabinete serronista, para mí sería un mensaje claro, directo y específico a que el gobierno de Castillo no va a durar más de un año y medio o 2 años. Y vuelvo a lo que tú decías, David, perfecto, clarísimo. Hoy tienes 50, 51 votos del lado de Perú Libre en el Congreso. Con eso no te pueden vacar, necesitas 87 para poder vacarte. Y hoy los otros, la otra fuerza tiene 79, según lo que hemos visto con la mesa directiva, ¿no es cierto?
Ya, ahí tienes el tema morados y Somos Perú. Digamos que ellos son los que podrían traicionar a Perú Libre. Los morados son tres, ya no importan tanto, y además los congresistas morados que han entrado son más tirados a la izquierda que el partido morado, digamos, ¿no? Entonces no son tan de centro, son más izquierda, al menos yo lo veo así. Somos Perú creo que es la fuerza clave. O sea, Somos Perú, si yo fuera Castillo y fuera estratega político, diría ya, vamos a hacer que Somos Perú esté contento. ¿Qué le doy a Somos Perú? ¿Un ministerio? No lo sé. Le doy X, Y o Z. ¿Cuáles son los proyectos de ley que Somos Perú quiere pasar? ¿Cuáles son las iniciativas que Somos Perú tiene? ¿Cuáles son las políticas públicas que Somos Perú tiene para implementar? Todas esas hay que implementarlas y tenerlos contentos. Con ellos no te pueden vacar en el Congreso. Si tú tienes el voto de Somos Perú, no lo pueden vacar al presidente. Y con eso ya está, gobiernas como quieras, ¿no? Entonces, vamos a ver si Somos Perú va a aceptar el gabinete. Yo creo que si el gabinete es serronista, no lo va a aceptar. Y creo que si el gabinete es más o menos balanceado, sí lo va a terminar aceptando, porque además Somos Perú tiene que ver por su supervivencia política. Si es que no tiene esa bancada, ¿qué más va a tener? No creo que mucho más, ¿no? Ale, ¿qué le dan a Somos Perú? Ni idea. La verdad es que no ¿Qué sé. cosa quiere Somos Perú? Es una buena pregunta. Ahí también yo hablaba justo de Acción Popular, de que a la interna hay facciones en Somos Perú también, ¿no? Hemos tenido candidatos variopintos, gente de izquierda, Macías ahí, Sure por un lado, ¿no? Entonces, es un partido también que se ha ido construyendo en función a número de militancias más que calidad programática, ¿no? Y creo que podemos ver una clara señal de su pragmatismo cuando ha puesto a Martín Vizcarra ahí, cuando meses atrás pues la propia bancada de Somos Perú, no toda, pero sí algunos de ellos votaron a favor de la vacancia, ¿no? Entonces, o toda la bancada fue, creo, ¿no? Es más. Entonces fue bien raro eso. Pero sí, bueno, preocupa mucho, y no sé si ya estamos en el campo de entrar a las encuestas, David, pero justamente, ¿no? Preocupa mucho Dale, dale. que Cerrón esté ahí dirigiendo los hilos, digamos, tanto de Pedro Castillo como de los que toman las decisiones a nivel de los ministerios, de acuerdo con Paolo de que hay que esperar a tener los nombres ya oficializados, porque hasta el momento todo es especulación, pero pareciera que hay una clara tendencia de tener a perulibristas más que una tendencia a poner técnicos no partidarios o apartidarios, ¿no? O incluir a personas de otras bancadas, ¿no? Y bueno, en la encuesta del sábado del IEP hemos visto que un 85% de la población no está de acuerdo con que Vladimir Cerrón participe en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y de este 85% separado por autoidentificación ideológica política, la gente de izquierda, el 77% no está de acuerdo con que Vladimir Cerrón participe en un gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces es interesante esto, creo que es una buena lectura y que Pedro Castillo, pues con sus asesores y su equipo técnico, tienen que leer con lupa esa encuesta que ha salido el día sábado. Y un dato sobre eso que dices, Ale, para complementar, porque lo de Cerrón es súper interesante, porque cuando uno mira diferentes preguntas vinculadas a Castillo, su gobierno, uno ve diferencias entre Lima y el resto del Perú y por nivel socioeconómico, ¿no? Que es un poco lo que veíamos en las encuestas de la segunda vuelta. Pero si en algo hay consenso, independientemente de la región del Perú y del nivel socioeconómico, digamos, un consenso relativo, es en que la gente no quiere a Cerrón alrededor de Castillo. Entonces el tema es si Castillo, esperemos que alguien le haya llevado la encuesta y se lo haya contado, así con los números enfrente. Tal Sí, cual. sí, sí, pero yo no sé si es que Castillo vaya a tomar eso tan en cuenta, porque como te digo, yo creo que Castillo lo quiere a Cerrón, es decir, le tiene un aprecio personal, más allá de la estrategia política, ¿no? Y vamos a ¿Cómo se ver. llama el afecto por tu secuestrador? Ah, claro, el síndrome de Este, Estocolmo. Yo creo que es un poco así, ¿eh? Yo creo que es un poco No, así. pero es lealtad también, ¿no? Es el hombre que lo ha hecho presidente, así Cerrón lo haya querido o no, es el hombre es que le dio la verdad. oportunidad de ser presidente. Entonces, hay una lealtad que me parece bien válida ahí. Yo creo que más bien Pedro Castillo está en aprietos porque no sabe, o sea, sí es un hombre leal, lo cual es bueno, no sabe cómo lidiar justamente con un Cerrón versus todo el Cerrón de la oposición que hay, ¿no? Bueno, no Claro, es un sé. tema de lealtad más que se suma a lo que hablábamos la semana pasada, que además él no tiene un entorno que le permite tener Claro. alternativas. O sea, ¿qué alternativas tiene a las que le presenta Cerrón? Este, Y, Nájar está hablando en este momento, les cuento, estoy viendo la tele y dice que Castillo va a definir el gabinete cuando juramente. ¿Ves?
¿Ves? O sea, mañana Estamos tampoco habrá gabinete. a dos días, estamos a 2 días del cambio de mando y no tenemos claridad sobre el gabinete. Entonces, yo creo que el Pero único no va a haber, cambio. o sea, él va a dar su discurso sin tener el gabinete definido. Tal cual, porque no tiene políticas públicas en la cabeza porque el tipo no se imaginaba que iba a ser presidente. Entonces, ¿sabes lo que debe estar diciendo? Ni él mismo debe tener definido su gabinete. Yo creo que lo que está esperando es tanteando la calentura, ¿no? Vamos a ver si es que es el serronista en el MEM o si lo ponemos a De Chávez en el MEM. O sea, él mismo no tiene muy claro. Vuelvo a insistir, y con esto ya cortito, los 5 de Somos Perú son los congresistas clave. Yo creo que ahí está la clave. Vamos a hacer análisis en Sudaca de eso, creo. Oye, disculpen que les diga esto, pero que Nájar esté diciendo esto, él acaba de salir de una reunión con Castillo, ¿no? Y me imagino que con otros miembros. Y si él está diciendo esto es porque, o sea, en esa reunión debe haber dejado a mucha gente como también en duda. O sea, Castillo o sea, no tiene claro quién va a ser su gabinete. Yo creo que Castillo no Sí, tiene claro ni qué va a hacer. O sea, no tiene sí, claro sí, qué va a sí. hacer. O sea, qué Sí, bestia, qué increíble, que nunca hemos estado así. sí, y yo creo que por eso mismo es que lo necesita Cerrón, además de la lealtad de la que hablaba, porque Cerrón tiene la malicia política o la astucia política, si lo quieres ver en positivo, que me parece que Pedro Castillo no tiene, ¿no? Claro, él ha dirigido, ha levantado un sindicato, ha organizado una huelga, pero no lo ha hecho solo. Creo que estamos sobredimensionando su capacidad de liderazgo en una huelga, porque teníamos también al Fujimorismo, ojo, que que apoyó esa Sí. posición en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso Eh, fue. teníamos a esta señora Beatriz Mejía, por eso es que la quiere tanto, mejor dicho, por eso es que se opone tanto al fujimorismo y no es que haya apoyado directamente a Pedro Castillo, pero se mostró, digamos, más crítica del fujimorismo porque hasta donde yo sé, Beatriz Mejía era muy cercana a Pedro Castillo porque tienen la misma agenda de acabar con el enfoque de género en la currícula escolar. Entonces tampoco es que Pedro Castillo lo hizo solo, ¿no? Sí, eso de Sí. que. Eso, digamos, en la política nadie sabe para quién trabaja, ¿no? La izquierda, un grupo de la Claro, izquierda apoyó a Alberto Fujimori en el 90 y terminó siendo su peor enemigo. Lo mismo, por ejemplo, Héctor Valer en Renovación Popular, ahora es el peor enemigo de López Aliaga, de Montoya, de toda esa gente, ¿no? Y lo mismo, no sé si lo mismo, ¿no? Pero el ejemplo que acabas de dar Ale, es una cosa más o menos parecida, el Fujimorismo aupando a Castillo para bajarse a PPK y a los ministros de PPK y Castillo les termina quitando la presidencia por tercera vez, en fin. tal cual. Oye, y hablando de Castillo y el gabinete, asumiendo incluso que Castillo va con un gabinete serronista y que inevitablemente va por esa línea, la fuerza de las circunstancias lo van a terminar llevando a otro lado o a la vacancia. Porque así como el tema Cerrón, las encuestas muestran que la gente no está alineada ni es su prioridad el cambio en la Constitución. Ayer, y además de la encuesta, que es a nivel nacional y por regiones, ayer un reportaje, si no me equivoco, de Latina, eh, que fue hasta el pueblo donde vive Castillo, entrevistó a la esposa de Pedro Castillo, y luego hacen una encuesta en Chota. La gente tiene la cabeza en otra cosa y hasta explícitamente decían, hay que hacer algunos cambios en la Constitución, pero no requerimos una nueva Constitución, necesitamos el tema de salud, de economía, educación. O sea, la gente tiene la agenda o sus prioridades en otro tema distinto al que los tiene Cerrón y Perú Libre, o el ala dura de Perú Libre, digámoslo así, ¿no? Entonces, si nos dejamos guiar por eso, Castillo va a tener, entre comillas, que alejarse de esa ala dura tarde o temprano. Lo que no sabemos es si va a ser ahora, en un mes o en 2 meses, si lo irá a hacer en algún momento, si le da el tiempo o no. Yo hay un cortito. El principio básico de gobierno es la gente en general siempre quiere que tú gobiernes más al centro de lo que han votado. La gente cuando vota en los extremos, pero quiere que gobiernes más al centro porque nadie quiere 5 años de extremo. Pues no, nadie quiere 5 años de cosas, digamos, extremistas. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, te das cuenta cómo el Congreso se va acomodando hacia AP, APP, ¿no? Y Claro. no hacia Montoya y no hacia Perú Libre. Y lo mismo creo que va a ocurrir con temas como la Constitución. La Constitución es un mantra de la izquierda y sobre todo de la izquierda serronista, ¿no? También de la otra izquierda, pero de la izquierda serronista con mucha más fuerza. Pero creo que es un mantra de gente ideologizada y no del común de los peruanos que no son extremos, que votan como extremos pero no son de extremos.
Sí, de acuerdo, ¿no? Las elecciones polarizan mucho y ya en tiempos de gobernanza más bien, ¿no? Es donde la gente piensa más bien en la estabilidad. Y la encuesta del IEP tiene cifras reveladoras sobre eso, ¿no? Un 61% pide que se mantenga el modelo económico, pero con cambios, y apenas un 23% pide que se cambie totalmente el modelo económico, ¿no? Y bueno, un 15% que mantenga el modelo económico tal cual está, ¿no? Pero creo que Pedro Castillo, si dice que quiere hablarle a la gente, creo que tiene que hablarle justamente ese 61% que quiere que el modelo se quede, pero con algunos cambios que evidentemente está clarísimo que hay que hacer reformas, ¿no? Si vemos esta cifra, y eso lo mencioné justamente en la videocolumna del día de hoy, que los invito a que lo revisen y lo compartan también, si vemos esta cifra por tendencia ideológica, por niveles socioeconómicos, es bien interesante, porque un 36% de la gente que se autoidentifica de izquierda pide cambio total del modelo, y más bien un 54% de las personas que se autoidentifican de izquierda pide que se mantenga pero con cambios, ¿no? Entonces, es bien interesante ver esto. Y lo mismo también, la misma idea con el cambio de la Constitución. Hay gente que quiere cambio de la Constitución, pero menos gente quiere un cambio del modelo económico. Entonces es bien interesante porque se está pidiendo otros cambios constitucionales que no necesariamente están ligados al modelo económico. Ahora que dices eso, Ale, uno de los problemas es que, claro, solamente el 23% quiere cambios totales o radicales, y el problema es que Perú Libre es como la síntesis, o es una muestra demasiado grande de ese 23%, ¿no? Y que el problema es que Castillo no tiene muchos contrapesos en su entorno a ese sector de Perú Libre, ¿no? Entonces el tema es cómo Castillo termina de abrir la cancha y efectivamente de escuchar más a ese sector de la población, ¿no? Ese 58% que lo que espera son cambios moderados. Que parece que los he escuchado ya, pero creo que sigue habiendo un factor que tiene que ver la cercanía con Cerrón y el soporte que, como decía Pablo, le ha dado Perú Libre en la campaña y del cual todavía no puede desprenderse. Vamos a ver si puede hacerlo. Bueno, lo sabremos todavía el 28 de julio. Entonces, Pablo, si quieres decir algo más, porque creo que hemos volado en el tiempo. No, yo estoy bien. Bien, entonces así terminamos el podcast de hoy. No se olviden de seguirnos en sudaca.p, en Facebook, Twitter, Instagram, y ver la videocolumna de Alexandra Ames, justamente, que es una lectura de la encuesta, para una lectura de la encuesta de ayer domingo del IEP. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos.